Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque esta historia no tiene gritos ni golpes sobre la mesa. Tiene algo mucho peor. Si alguna vez te dijeron que ya no eras familia, sigue leyendo. Lo que viene después es silencioso, calculado y duele donde nadie puede señalarte con el dedo. Me dijeron que ya no era familia una tarde cualquiera, sin aviso previo y sin el menor temblor en la voz. No hubo discusión, no hubo reproches acumulados explotando, no hubo lágrimas. Solo una frase seca, pronunciada como quien cierra una puerta que llevaba tiempo entornada. Y en ese instante entendí que lo que más dolía no era la frase en sí, era la facilidad con la que la dijeron. Yo llevaba años ocupando el lugar que nadie quería. El de la presencia constante. El de la responsabilidad silenciosa. El de estar sin que te pidan, de resolver sin que te agradezcan. Había estado en enfermedades, en mudanzas, en crisis que no eran mías. Había puesto tiempo, dinero, paciencia y algo todavía más valioso, mi disponibilidad absoluta. Y aún así, bastó una decisión tomada lejos de mí para que todo eso se volviera irrelevante. No te lo tomes personal, dijeron. Ya no funciona así. Las familias también cambian. Escuché esas palabras como si vinieran de otro cuarto. Sentí el cuerpo frío, pero la cabeza sorprendentemente clara. Supe, en ese mismo momento, que cualquier intento de defenderme sería leído como drama. Que cualquier emoción sería usada para confirmar que yo sobraba. Así que hice lo único que no esperaban. No discutí. No lloré. No pedí explicaciones. Asentí. Tomé mis cosas. Y me fui. Durante los primeros días, el silencio fue ensordecedor. No el mío, el de ellos. Nadie llamó para ver si estaba bien. Nadie preguntó si había entendido mal. Nadie intentó suavizar lo dicho. Y esa ausencia confirmó algo que me costó aceptar. Mi presencia había sido útil, no esencial. Lloré sola, claro. No soy de piedra. Pero lloré con una mezcla extraña de dolor y lucidez. Porque mientras más repasaba los recuerdos, más evidente se volvía un patrón que yo había ignorado durante años. Yo siempre estaba cuando hacía falta algo. Cuando no hacía falta, desaparecía. Y entonces ocurrió algo dentro de mí que no había ocurrido nunca. Me cansé. No de ellos solamente. Me cansé de mí. De haber permitido que me usaran como un mueble que se mueve según la ocasión. De haber confundido amor con disponibilidad infinita. De haber aceptado migajas emocionales por miedo a perder un lugar que, al final, nunca fue sólido. Fue ahí cuando tomé una decisión que no anuncié a nadie. Si ya no era familia, entonces iba a actuar como una extraña. Pero no una extraña resentida. No una extraña ruidosa. Una extraña correcta. Educada. Distante. La indiferencia, aprendí, puede ser un arma devastadora cuando se usa con precisión. Dejé de llamar. Dejé de preguntar. Dejé de estar por si acaso. Cuando hubo un problema, no me ofrecí. Cuando hubo una celebración, no aparecí. Cuando alguien enfermó, no fui la primera en llegar. No porque no me importara, sino porque ya no me correspondía. Al principio, nadie lo notó. Estaban acostumbrados a que yo resolviera en segundo plano. Pero la ausencia, cuando es constante, empieza a hacerse visible. Una semana sin mí pasó desapercibida. 2. Generaron incomodidad. Un mes. Encendió alarmas. Empezaron los mensajes sueltos. Frases ambiguas. Preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Todo bien? Hace tiempo que no sabemos de ti. Yo respondía con la misma educación que usaría con un vecino lejano. Sin reproches. Sin explicaciones. Sin calor. Eso los descolocó. Porque no había conflicto que resolver. No había pelea que ganar. No había drama que señalar. Solo una ausencia limpia. Definitiva. Irreversible. Un día, uno de ellos me dijo que me estaba comportando rara. Sonreí. Le respondí que simplemente estaba respetando lo que me habían dicho. Que si ya no era familia, no quería invadir espacios que no me correspondían. No supo qué contestar. Ahí entendí el verdadero poder de la indiferencia. No castiga de inmediato. No explota. Se instala. Se vuelve costumbre. Y cuando el otro quiere volver atrás,
ya no encuentra la puerta donde estaba. Con el paso de los meses, empecé a notar cambios. Las cosas que antes resolvía yo empezaron a pesarles. Las tensiones que yo amortiguaba comenzaron a salir a la superficie. Los silencios incómodos crecieron. Y por primera vez, tuvieron que mirarse entre ellos sin mi presencia suavizando las esquinas. Yo, mientras tanto, reconstruía algo que había postergado demasiado tiempo, mi propia vida sin ellos en el centro. Dormía mejor. Pensaba con claridad. Dejé de sentir esa obligación constante de estar disponible. Y aunque había días en los que el recuerdo dolía, ya no era un dolor humillante, era un dolor digno. Un día me llegó un mensaje distinto. No era una pregunta casual. Era una invitación. Una de esas que parecen inocentes, pero vienen cargadas de intención. Querían que fuera. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. Leí el mensaje varias veces. No sentí alegría. Tampoco rabia. Sentí algo nuevo. Distancia. No respondí de inmediato. Porque ya no tenía apuro. Porque ahora el silencio jugaba a mi favor. Ellos creían que al llamarme estaban ofreciendo una oportunidad. No entendían que la oportunidad ya había pasado. Yo no necesitaba volver. Ellos necesitaban que yo regresara. Y en esa diferencia se escondía todo el poder que alguna vez me habían quitado. Porque cuando te dicen que ya no eres familia, y tú lo aceptas sin suplicar, empieza una historia que nadie sabe cómo terminar. Y esta apenas estaba comenzando. Si alguna vez te borraron y luego fingieron que nada pasó, sigue leyendo. Aquí es donde el silencio empieza a cobrar facturas. Después de aquel mensaje que no respondí, algo cambió definitivamente. No afuera, no en ellos, en mí. Ya no despertaba pensando si alguien me necesitaría ese día. Ya no revisaba el teléfono con esa ansiedad aprendida, esperando una llamada que casi siempre llegaba cuando convenía. Por primera vez en mucho tiempo, mis días eran míos. Y eso, sin que yo lo supiera todavía, iba a dolerles más que cualquier discusión. Al principio intentaron normalizar mi ausencia. Se dijeron entre ellos que yo estaba en una etapa, que ya se me pasaría, que siempre había sido sensible. Me redujeron a una fase, a un estado temporal, porque aceptar que yo había decidido apartarme implicaba aceptar su responsabilidad. Y eso era demasiado incómodo. Pero los problemas no se detienen solo porque una persona se va. Una semana, alguien tuvo que resolver un asunto urgente que siempre manejaba yo. Lo hicieron mal. Perdieron tiempo, dinero y paciencia. Nadie dijo mi nombre en voz alta, pero flotó en el aire. Como esas palabras prohibidas que todos piensan y nadie se atreve a pronunciar. Otra semana, hubo una reunión familiar importante. Yo siempre era la que organizaba, la que avisaba, la que coordinaba horarios y calmaba tensiones. Esta vez no estuve. Hubo confusión. Reproches cruzados. Gente que llegó tarde. Gente que no llegó. El ambiente fue incómodo. Áspero. Nada grave, pero nada fluido. Y así, poco a poco, mi ausencia empezó a sentirse. No como un castigo. Como un vacío funcional. Ahí fue cuando comenzaron los intentos más directos. Llamadas que no había tenido en años. Mensajes largos, con palabras cuidadas. No pedían perdón. Eso no. Hablaban de malentendidos, de momentos difíciles, de cosas que se dijeron sin pensar. Yo leía todo con una calma que me sorprendía. Antes, esos mensajes me habrían desarmado. Habría corrido a aclarar, a suavizar, a recomponer. Esta vez no. Respondía cuando quería. Con frases breves. Correctas. Neutrales. Nada enfadado. Nada cariñoso. Eso los confundía más que el silencio absoluto. Una tarde, alguien se atrevió a decirlo sin rodeos. Me preguntó por qué estaba siendo tan distante. ¿Por qué actuaba como si no le importaran? Le respondí con una sinceridad que no levantó la voz. Le dije que estaba actuando de acuerdo al lugar que me habían asignado. Que si ya no era familia, no quería generar incomodidad comportándome como si lo fuera. Que estaba respetando su decisión. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego un suspiro. Después, nada. Colgó sin despedirse. Ahí entendí que la indiferencia tiene una cualidad que nadie anticipa.
Obliga al otro a escucharse a sí mismo. No hay pelea en la que esconderse. No hay gritos que distraigan. Solo el eco de las propias palabras volviendo con más fuerza. Con el paso de los días, empezaron a circular comentarios. No directamente hacia mí, sino alrededor. Yo me enteraba por terceros. Que si me había vuelto fría. Que si estaba cambiada. Que si antes no era así. Sonreía cuando lo escuchaba. Antes sí era así. Antes era la que estaba siempre. La que resolvía. La que se quedaba aunque doliera. Eso era lo que había cambiado. Un día me crucé con uno de ellos por casualidad. En un lugar público. No había escapatoria ni excusas. Me saludó con una mezcla de incomodidad y reproche. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con amabilidad. Me preguntó en qué andaba. Le conté algo superficial. Nada íntimo. Nada profundo. Me miró como si no me reconociera. Y era verdad. Ya no me reconocía, porque la versión de mí que conocía existía solo en función de ellos. Antes de despedirse, me dijo algo que reveló más de lo que pretendía. Me dijo que todo estaba raro desde que yo ya no estaba tanto. Que la familia se sentía distinta. Que había tensiones nuevas. Lo miré. Le dije que las familias no se rompen por una ausencia. Se rompen por cómo tratan a quien siempre estuvo. No respondió. Se fue con prisa. Esa noche pensé mucho. No con nostalgia, sino con claridad. Entendí que mi venganza no consistía en verlos sufrir. No era eso. Mi venganza era no salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años había sido el colchón, el amortiguador, el puente. Ahora, sin mí, tenían que enfrentarse entre ellos. Y no les gustaba lo que veían. Recibí, días después, una invitación más directa. Querían que fuera a una reunión importante. Querían hablar, arreglar, cerrar heridas. La leí con atención. Noté algo que antes se me escapaba siempre. No hablaban de mí. Hablaban de ellos. De cómo se sentían. De lo incómodo que estaba todo. De lo mucho que me necesitaban. No decían que me extrañaban. Decían que me necesitaban. Y ahí estuvo la respuesta. No fui. No di explicaciones largas. Solo dije que tenía otros planes. Y era verdad. Mi plan era seguir siendo coherente con la decisión que había tomado. Porque cuando te dicen que ya no eres familia, y tú aceptas sin suplicar, el mundo no se acaba. Se reorganiza. Y en ese nuevo orden, hay verdades que empiezan a salir solas. Verdades que ya no puedo ocultar por nadie. Ellos todavía creían que podían traerme de vuelta cuando quisieran. No sabían que la extraña que yo había decidido ser. Ya no tenía intención de volver a ocupar un lugar que le fue negado. Y lo que estaba por suceder haría que entendieran, por fin, lo que habían perdido. Después de que rechacé aquella invitación, el silencio volvió. Pero ya no era un silencio cómodo. Era un silencio lleno de pensamientos que no encontraban dónde apoyarse. Yo lo sentía, aunque no estuviera ahí para verlo. Porque cuando una persona deja de cumplir el rol que todos daban por sentado, el sistema entero se desacomoda. Pasaron varias semanas sin contacto directo. Yo seguí con mi vida, con una calma que todavía me resultaba extraña. Empecé a notar cosas simples que antes no veía. Desayuno sin apuro, tardes sin interrupciones, decisiones tomadas solo pensando en mí. No era egoísmo. Era algo mucho más básico. Era libertad. Mientras tanto, del otro lado, la incomodidad crecía. Me enteré, otra vez por terceros, de discusiones internas. De reproches que antes no existían. De frases dichas con veneno, de culpas repartidas sin orden. Yo había sido, durante años, la que absorbía tensiones, la que hacía de filtro, la que evitaba que los conflictos escalaran. Sin mí, todo subía a la superficie. Y ahí apareció algo que me dolió más de lo que esperaba. Empezaron a usar mi nombre. No para preguntarse cómo estaba. No para reconocer errores. Sino para responsabilizarme del caos. Decían que desde que yo me había alejado, todo estaba peor. Que mi actitud había cambiado el clima familiar. Que mi frialdad estaba afectando a todos. Sonreí cuando lo supe. Porque eso significaba que, por primera vez,
Estaban sintiendo una mínima parte de lo que yo había cargado durante años, y no lo soportaban. Un día recibí un mensaje distinto. No era conciliador. No era amable. Era acusatorio. Me decía que estaba siendo injusta, que mi distancia era exagerada, que yo sabía perfectamente que esas palabras dichas en su momento no habían sido para tanto. Leí ese mensaje con atención. Lo releí varias veces. Y entendí algo fundamental. Nunca se trató de si yo era o no familia. Se trató de que, cuando lo dijeron, esperaban que yo lo aceptara, pero que siguiera actuando igual. Querían borrarme simbólicamente, pero conservar mis funciones. Y eso ya no estaba dispuesta a hacerlo. Respondí con una frase corta, clara, sin emoción. Dije que no estaba castigando a nadie, que solo estaba viviendo de acuerdo al lugar que me habían dado, que no podía ser injusto respetar una decisión ajena. No hubo respuesta inmediata. Horas después, llegó otra, más larga, más cargada. Decía que yo estaba rompiendo la familia, que estaba eligiendo el orgullo por encima del amor, que una persona madura habría sabido perdonar. Ahí sentí algo distinto. No culpa, no tristeza, una certeza firme. El perdón no se exige, y el amor no se demuestra sacrificándose hasta desaparecer. No respondí. Los días siguientes fueron extraños. Personas que nunca se habían acercado a mí comenzaron a hacerlo. Preguntas indirectas. Comentarios disfrazados de preocupación. Yo contestaba con educación, pero sin abrir puertas. Ya no necesitaba explicar mi versión. El tiempo estaba haciendo su trabajo. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Uno de ellos tuvo un problema serio. De esos que antes caían directamente en mis manos. De esos que yo resolvía incluso antes de que me los pidieran. Esta vez, no me llamaron al principio. Intentaron manejarlo solos. No pudieron. El problema creció. Se volvió urgente. Empezó a afectar a todos. Y recién entonces, apareció la llamada. Miré el teléfono largo rato antes de contestar. No porque dudara. Porque quería estar segura de algo, de que mi respuesta no saldría desde la costumbre, sino desde la decisión. Contesté. La voz del otro lado no sonaba autoritaria. Sonaba cansada. Me explicó la situación. Me dijo que necesitaban ayuda. Que sabían que yo podía arreglarlo. Que siempre lo hacía. Escuché en silencio. Cuando terminó, respiré hondo y dije algo que jamás había dicho antes. Lo siento, pero no puedo encargarme de eso. Hubo un silencio largo. Incrédulo. Después, insistencia. Argumentos. Recuerdos del pasado. Apelaciones emocionales. Todo el repertorio. Yo repetí lo mismo. Con calma. Sin dureza. Sin ironía. No puedo. Colgué con el corazón acelerado, pero con la espalda recta. Esa fue la primera vez que entendieron que mi indiferencia no era una pose. Era una frontera. El problema no se resolvió rápido. Hubo consecuencias. Costos. Tensiones. Y por primera vez, nadie pudo señalarme como la responsable, porque yo ya no estaba ahí. Esa noche dormí mal. No por culpa. Por el peso de haber roto un patrón que llevaba décadas repitiendo. Pero al mismo tiempo, sentí algo parecido al orgullo. No ese orgullo ruidoso y arrogante. Uno silencioso. Íntimo. Sanador. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en la forma en que me hablaban. Ya no era exigencia. Era cuidado. Medían las palabras. Dudaban antes de reclamar. Porque ahora sabían que yo podía decir que no, y sostenerlo. Y ahí apareció la verdadera grieta. Porque cuando alguien deja de estar disponible sin condiciones, obliga a los demás a revisar cómo se vinculan. Y no todos están preparados para eso. Empezaron a preguntarse, entre ellos, si se habían pasado. Si habían sido injustos. Si esa frase, dicha tan livianamente, había tenido consecuencias más profundas de lo que imaginaron. Yo no estuve ahí para escuchar esas conversaciones. Pero las sentí. Porque de pronto, el trato era distinto. Más cuidadoso. Más prudente. Demasiado tarde. Una tarde recibí otro mensaje. No pedía ayuda. No acusaba.
Solo decía, tenemos que hablar. Esto se nos fue de las manos. Leí esa frase sin apuro, porque por primera vez, yo no tenía prisa por arreglar nada. Ellos empezaban a entender algo que yo había aprendido tarde. No se puede expulsar a alguien de una familia y esperar que vuelva a ocupar su lugar cuando conviene. Yo ya no era familia, según ellos, y había aprendido a ser una extraña con una dignidad que ahora les resultaba imposible de ignorar. Y lo que vendría después de esa conversación pendiente ya no iba a ser cómodo para nadie. El mensaje quedó ahí, esperando. Tenemos que hablar. Esto se nos fue de las manos. No respondí ese día, ni al siguiente. No por venganza impulsiva, sino porque entendí algo que antes siempre ignoraba. No todo necesita una respuesta inmediata. Durante años me entrenaron para reaccionar rápido, para apagar incendios ajenos antes de que crecieran. Ahora el fuego no era mío, y por primera vez, lo dejé arder. Cuando finalmente acepté hablar, lo hice en mis términos. Un lugar neutral. Un horario breve. Sin promesas de reconciliación. Sin expectativas. Llegaron tensos. A la defensiva. Con ese lenguaje corporal que delata a quien no sabe si viene a pedir perdón o a negociar. Yo me senté frente a ellos con una calma que los descolocó desde el primer minuto. Esperaban reproches. Esperaban lágrimas. Esperaban una explosión. No hubo nada de eso. Comenzaron hablando ellos. Dijeron que todo se había salido de control. Que nadie había pensado que esa frase tendría tanto peso. Que yo siempre había sido fuerte, comprensiva, la que no se quiebra. Ahí estuvo el error. Confundieron mi resistencia con ausencia de dolor. Les dije algo que nunca antes me había permitido decir en voz alta, que no fue una frase aislada, que fue la confirmación de algo que venía gestándose desde hacía años, que yo ya me sentía familia solo cuando hacía falta algo, que mi valor parecía medirse por mi utilidad. Intentaron interrumpirme. No los dejé. Les expliqué, con una serenidad que incluso a mí me sorprendía, que el día que me dijeron que ya no era familia, yo no me rompí. Me ordené. Y cuando una persona se ordena por dentro, empieza a tomar decisiones que incomodan a quienes se beneficiaban de su desorden. Uno de ellos dijo algo que terminó de cerrar todo. Dijo que yo estaba exagerando. Que nadie había querido decirlo tan así. Que si yo me sentía excluida, quizás era porque siempre había sido demasiado sensible. Ahí entendí que esa conversación no era para sanar. Era para devolverme al lugar que les resultaba cómodo. Los miré. Les dije que no estaba ahí para convencerlos de nada. Que no necesitaba que entendieran. Que solo necesitaba que respetaran la nueva distancia. Eso los alteró. Porque no había negociación posible si yo no pedía volver. Me preguntaron qué quería entonces. ¿Qué esperaba? ¿Qué solución proponía? Les respondí con la verdad más simple. No quiero nada. Ya me acomodé a la decisión que ustedes tomaron. Esa frase cayó como un balde de agua fría. Porque quien no quiere nada, no es manipulable. Salí de ese encuentro con una mezcla de alivio y cansancio. No hubo cierre emotivo. No hubo abrazo final. Pero hubo algo mucho más importante. Claridad. Ya no quedaban asuntos pendientes. Ya no había malentendidos. Todo estaba dicho. A partir de ese día, el trato cambió definitivamente. Ya no intentaron llamarme para resolver problemas. Ya no esperaron que apareciera en fechas importantes. Ya no usaron mi nombre como recurso. Y eso, lejos de tranquilizarlos, los inquietó. Porque ahora sí entendieron que me habían perdido de verdad. Empezaron a circular versiones distintas de la historia. Que yo me había alejado por decisión propia. Que necesitaba a mi espacio. Que estaba en una etapa personal. Yo no corregí nada. No me interesaba controlar el relato. El tiempo, una vez más, haría su trabajo. Yo seguía adelante. Con una vida más simple. Más honesta. Más mía. Pero las consecuencias, como siempre, no tardaron en aparecer. Situaciones que antes yo amortiguaba explotaron. Conflictos pequeños se volvieron grandes. Personas que nunca asumieron responsabilidades empezaron a sentir el peso. Y en más de una ocasión, alguien dijo en voz baja lo que nadie se animaba a decir en voz alta. Antes,
Cuando ella estaba, esto no pasaba. Yo no escuché esas frases directamente. Me llegaron deformadas, como eco lejano. Y aún así, no sentí satisfacción. Sentí confirmación. Confirmación de que no era invisible. Confirmación de que mi ausencia tenía impacto. Confirmación de que mi valor siempre estuvo ahí, solo que fue ignorado. Un día, alguien intentó un último movimiento. Un mensaje breve, casi casual. Un recuerdo compartido. Una anécdota antigua. Un intento de despertar nostalgia. No respondí. Porque la nostalgia es una trampa cuando se usa para evitar la responsabilidad. Y ahí quedó todo. Entendí, por fin, que mi venganza no era hacerlo sufrir. Mi venganza era no volver a ocupar un lugar donde tuve que desaparecer para que me notaran. Me dijeron que ya no era familia. Yo actué como extraña. Y esa decisión, silenciosa y firme, terminó siendo el límite que nadie esperaba, pero que todos necesitaban enfrentar. Y aún faltaba lo más duro. Aceptar que algunas pérdidas no se recuperan. Solo se aprenden. Después de aquel encuentro, algo se selló definitivamente. No con gritos, no con peleas memorables, sino con una certeza silenciosa. Ya no había vuelta atrás. Yo no estaba enojada. Tampoco triste como antes. Estaba resuelta. Y cuando una persona llega a ese punto, se vuelve peligrosa sin mover un solo dedo. Los meses siguientes fueron extraños. Para mí, tranquilos. Para ellos, cada vez más incómodos. Yo seguí con mi rutina, con mis horarios, con mis planes. Dejé de avisar dónde estaba, qué hacía, con quién hablaba. No por ocultar, sino porque ya no debía rendir cuentas. Empecé a ocupar espacios que antes postergaba. Personas nuevas. Conversaciones sin tensión. Silencios que no pedían explicaciones. Mientras tanto, del otro lado, la familia empezó a resentir algo que nunca supo nombrar. Las reuniones eran más cortas. Las decisiones, más conflictivas. Los acuerdos, frágiles. Ya no había quien tradujera palabras duras en gestos suaves. Ya no había quien llamara después para arreglar lo que se había dicho mal. Cada uno empezó a enfrentarse con el otro sin intermediarios. Y no les gustó lo que encontraron. Una tarde me llegó una noticia que, años atrás, me habría hecho correr sin pensar. Un problema serio, de esos que involucran dinero, decisiones apresuradas, consecuencias reales. Me enteré por alguien ajeno, no por ellos. Y eso ya decía mucho. Sentí el impulso automático de intervenir. Lo reconocí enseguida. Era una costumbre vieja, casi instintiva. Pero también reconocí algo nuevo. Ya no era mi responsabilidad. No llamé. No ofrecí ayuda. No pregunté detalles. Y por primera vez, no me sentí culpable por eso. Días después, recibí un mensaje cargado de tensión. No pedía ayuda directamente, pero la insinuaba. Hablaba de lo mal que estaba todo. De lo solos que se sentían. De lo diferente que era antes. Leí esas palabras con atención. No respondí de inmediato. Porque entendí que no buscaban una conversación. Buscaban que yo volviera a ocupar mi antiguo lugar sin cuestionarlo. Cuando finalmente contesté, lo hice con una frase simple. Espero que puedan resolverlo. Nada más. Esa respuesta fue un golpe seco. Porque no había enojo contra el cual defenderse. No había reproche que refutar. Solo una distancia firme que ya no podían atravesar con nostalgia. A partir de ahí, algo cambió en su forma de mirarme. Incluso a la distancia. Dejé de ser la exagerada. Dejé de ser la sensible. Empecé a convertirme en una ausencia concreta. Y eso pesa mucho más. Escuché, nuevamente por terceros, comentarios que me resultaron reveladores. Decían que yo había cambiado. Que ya no era la misma. Que me había vuelto fría. Que antes me importaban más las cosas. Sonreí. Antes me importaban más ellos que yo. Y eso ya no iba a volver a pasar. Un día, por casualidad, coincidimos en un evento social. No había planeado verlo. No había preparado nada. Simplemente ocurrió. Nos saludamos con corrección. Intercambiamos frases vacías. Noté algo en sus miradas que antes no estaba. Cautela.
Ya no daban por sentado mi disponibilidad. Ya no asumían que podían decir cualquier cosa y luego arreglarlo. Sabían que había un límite, y que ese límite no era negociable. Antes de irme, uno de ellos me dijo algo que confirmó todo. Me dijo que me extrañaban. No a mí exactamente, sino cómo eran las cosas cuando yo estaba. No respondí. Porque eso no es extrañar a una persona. Eso es extrañar una función. Me fui de ese lugar con una ligereza que no sentía desde hacía años. No porque hubiera ganado algo sobre ellos, sino porque había dejado de perderme a mí. Esa noche pensé mucho. No con rencor, con lucidez. Entendí que mi indiferencia no era castigo. Era consecuencia. Y las consecuencias, cuando son justas, no necesitan explicarse una y otra vez. Ellos todavía esperaban, en el fondo, que yo cediera, que el tiempo suavizara mi postura, que la costumbre me hiciera volver. No entendían que el tiempo había hecho exactamente lo contrario. Me había enseñado a vivir sin ellos en el centro. Y cuando eso ocurre, ya no hay chantaje emocional que funcione. Ya no hay urgencia. Ya no hay miedo a perder. Me dijeron que ya no era familia. Yo les creí. Y al creerles, dejé de actuar para merecer un lugar que nunca fue mío. La verdadera venganza no fue irme. Fue no necesitar volver. Y lo que se avecinaba, no sería una explosión ni un cierre dramático. Sería algo mucho más difícil de aceptar para ellos. La certeza de que hay personas que, una vez que aprenden a ser extrañas, no olvidan jamás lo que les costó llegar hasta ahí. El tiempo siguió pasando. No con estruendo, no con anuncios. Pasó como pasan las cosas importantes, despacio, sin pedir permiso. Y en ese tiempo, yo confirmé algo que antes solo intuía. No me habían quitado una familia. Me habían quitado una carga que yo confundía con amor. Ellos, en cambio, no tuvieron la misma claridad. Hubo intentos tardíos de acercamiento. Gestos pequeños, calculados. Mensajes en fechas señaladas. Frases correctas, sin profundidad. Nada que implicara hacerse cargo de lo dicho. Nada que reconociera el daño. Yo respondí cuando correspondía, con educación, sin abrir puertas que ya estaban cerradas. Porque cerrar una puerta no siempre es un acto violento. A veces es una forma de orden. Un día me llegó una noticia que, sin quererlo, marcó el cierre definitivo. Algo importante había ocurrido en la familia. Algo que antes habría pasado inevitablemente por mí. Esta vez, no. Me enteré de casualidad, como se entera uno de la vida de un conocido lejano. Y lo sentí claro, sin dolor, ya no me necesitaban, y yo tampoco los necesitaba a ellos. No hubo tristeza profunda. Hubo aceptación. Esa aceptación madura que llega cuando entiendes que insistir no siempre es amar, y que retirarse a tiempo también puede ser una forma de respeto propio. Con los meses, la distancia se volvió normal. Ya no había tensión. Ya no había expectativas. Cada uno ocupó el lugar que había elegido. Yo, el mío. Ellos, el suyo. Y ahí ocurrió algo curioso. Empezaron a tratarme con un respeto que nunca tuvieron cuando estaba siempre disponible. Medían las palabras. Pensaban antes de hablar. Ya no asumían que yo estaría para arreglar nada. La extraña que decidí ser había ganado un lugar que la familia nunca me dio. No por miedo. Por límite. Una vez, alguien me dijo algo que terminó de cerrar todo. Me dijo que ahora me veía distinta. Más tranquila. Más firme. Que parecía estar en paz. Y lo estaba. Porque ya no vivía esperando reconocimiento. Ya no buscaba aprobación. Ya no me desvivía por pertenecer. Había entendido algo que cuesta una vida aprender. No todos los vínculos merecen sacrificio eterno. Algunas personas solo te quieren cerca mientras seas útil. Cuando dejas de serlo, te llaman exagerada. Cuando te vas, te llaman fría. Pero cuando no vuelves, te llaman fuerte. No hubo una escena final. No hubo una frase memorable dicha frente a todos. Mi historia no terminó con aplausos ni con lágrimas públicas. Terminó con algo mucho más raro y más valioso. Coherencia. Me dijeron que ya no era familia. Y actué como extraña. No para castigar. No para enseñar una lección. Sino para salvarme.
Y si alguien que está leyendo esto se reconoce en mi historia, quiero que sepa algo importante. La indiferencia no siempre nace del rencor. A veces nace del agotamiento. De haber dado demasiado. De haber estado siempre sin ser visto. La verdadera venganza no fue irme. Fue no necesitar explicarme más. Fue no volver a un lugar donde mi presencia era opcional, pero mi ausencia, imperdonable. Porque hay decisiones que duelen al principio, pero sanan para siempre. Y esta fue una de ellas.